Todos los derechos al autor. Capítulo 4. La noche en que las estrellas se oscurecieron. Algo andaba mal. Vivía en la base de su cráneo, en la parte posterior de sus dientes y en el espacio entre sus omóplatos, donde el vello se erizaba sin razón aparente. No era intuición. Era instinto. Ese tipo de conocimiento que 16 años de entrenamiento shinobi habían grabado tan profundamente en su sistema nervioso que operaba por debajo del nivel del pensamiento consciente, como la respiración, como el parpadeo, automático, constante e imposible de anular incluso en un cuerpo de 4 años que no debería haber sabido a qué olía el peligro. Algo fallaba en el edificio de apartamentos, y él lo había estado notando durante 3 días. Todo empezó el martes. Ai llegó a casa después de una sesión de fotos oliendo a laca y luces artificiales, y con ese cansancio característico de sonreír durante 6 horas seguidas. Se quitó los zapatos en la puerta, dejó el bolso en el sofá y abrazó a Naruto con una intensidad mayor de lo habitual, hundiendo la cara en su cabello y respirando hondo como si intentara recuperar el aliento que las cámaras le habían arrebatado. Te extrañé, Naru, murmuró. Estuviste fuera 4 horas, dijo. 4 horas son una eternidad cuando mamá no tiene a sus bebés. Se apartó y lo miró, luego por encima de su hombro hacia el pasillo que estaba detrás de él, donde el sonido de 2 niñas pequeñas respirando mientras dormían se colaba por la puerta entreabierta del dormitorio. ¿Ya se acostaron las niñas? Se durmieron hace 1 hora. Bien. Se volvió hacia él, le acarició el rostro con ambas manos y apoyó su frente contra la de él. Y mi pequeño torbellino se encargó de todo mientras yo no estaba. Se dejó abrazar. En los últimos 4 años, había aprendido que resistirse al afecto físico de Ai era como intentar contener el agua con las manos. Y, más recientemente y con menos resistencia de la que esperaba, había aprendido que no siempre quería contenerlo. Pero hoy, mientras ella lo sostenía en brazos, él miró por encima de su hombro a través de la ventana de la sala de estar y vio el coche. Sedán blanco. Estacionado en la calle de abajo. Frente a la entrada del edificio. En el mismo lugar que ayer. Mismo ángulo. Los mismos cristales tintados. Lo archivó. Miércoles. La figura junto a la máquina expendedora. Chaqueta oscura, gorra de béisbol calada hasta las rodillas, manos en los bolsillos, el peso inclinado hacia adelante sobre las puntas de los pies. No compraba nada. No esperaba a nadie. Observaba el edificio con la rigidez y la quietud forzada de alguien que se esforzaba por parecer natural y fracasaba en el intento. Un shinobi entrenado lo habría detectado en medio segundo. Naruto lo notó y sintió un nudo en el estómago. En el balcón, Kuro dejó de comer. El cuervo giró la cabeza hacia la figura al otro lado de la calle y sus plumas se aplanaron contra su cuerpo, lisas y tensas, como si quisiera hacerse más pequeña. No se movió. No voló. Simplemente se posó en su brazo y lo miró fijamente, y el suave ronroneo que solía resonar en su garganta se había silenciado. «¿Tú también lo ves?», susurró Naruto. Las garras de Kuro se apretaron contra su muñeca. Jueves por la noche. El teléfono de Ai vibró 3 veces durante la cena. Cada vez que lo cogió, leyó el mensaje y frunció el ceño. No era su ceño fruncido juguetón ni el de confusión. Era diferente. Le hizo fruncir el ceño y sus ojos, antes estrellados, se volvieron inexpresivos y distantes. ¿Quién te está enviando mensajes?, preguntó Miyako. Nadie. Cosas de fans. Borró los mensajes. Mantuvo la mano sobre el teléfono durante el resto de la comida. Viernes. Ai salió a las 7 de la tarde para una entrevista en solitario en un estudio de televisión en Shinjuku. Ichigo la recogió. Las gemelas dormían en su cama compartida. La pierna de Ruby estaba sobre la cadera de Aqua y el cabello de ésta se extendía sobre la almohada. Miyako estaba en el sofá viendo una serie en su teléfono con los auriculares puestos. Naruto estaba en su habitación. Se suponía que debía estar durmiendo. Estaba sentado en su cama en la oscuridad, completamente vestido, con los zapatos puestos, escuchando. El sedán blanco no se había movido en todo el día. La figura junto a la máquina expendedora no había reaparecido, lo que no significaba que se hubiera ido. Significaba que había aprendido la lección. Un agente de vigilancia incompetente que es descubierto una vez o se rinde o se adapta, y los que se adaptan son más peligrosos porque han aprendido de sus errores. Naruto no tenía chakra. Ni armas. Ni jutsu. Tenía el cuerpo de un niño de 4 años que pesaba 18 kilogramos y no podía dar un puñetazo lo suficientemente fuerte como para lastimar la piel de un adulto. Pero tenía instintos. Y sus instintos le gritaban. Escuchó a Ai llegar a casa a las 10:43. La puerta principal se abrió y se cerró.
Su voz flotó por el pasillo, suave y cansada, diciéndole a Miyako que la entrevista había salido bien. Miyako murmuró algo sin quitarse los auriculares. Los pasos de Ai se dirigieron sigilosamente al baño. El agua corría. Entonces sonó el timbre de la puerta de entrada principal del edificio. El pitido electrónico de la puerta del vestíbulo al abrirse por alguien con el código de acceso. Los residentes lo oían 50 veces al día y lo ignoraban. Ruido de fondo. Nada. Naruto ya se estaba moviendo. Se deslizó fuera de la cama, cruzó su habitación en 3 pasos y abrió la puerta sin hacer ruido. El pasillo estaba oscuro. Pasó por la sala de estar sin mirar a Miyako. Llegó a la puerta principal y pegó la oreja a ella. Pasos en el pasillo exterior. Fuertes. De hombre. Provenían de la escalera, no del ascensor, porque el ascensor sonaba en cada piso y la escalera estaba en silencio. Alguien se acercaba y no quería ser escuchado. Su ritmo cardíaco se aceleró. Su respiración se ralentizó. Apoyó el peso en las puntas de los pies. Cerró los puños con suavidad a los costados. El viejo entrenamiento se apoderó de él, de forma fluida y automática, sin importarle su edad ni su tamaño. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Entonces se abrió la puerta del baño y Ai salió al pasillo envuelta en una nube de vapor, con el pelo envuelto en una toalla y la cara bien lavada, sin llevar nada más que la camiseta extra grande con la que había dormido. Naru. Ella parpadeó mirándolo. ¿Qué haces junto a la puerta? Deberías estar en la cama. No lo hagas, dijo. No que... La puerta vibró. No fue un golpe. Un traqueteo, el sonido de una manija siendo probada desde afuera con una urgencia brusca y desesperada. Ai giró la cabeza. Dio un paso adelante, extendiendo la mano hacia la manija. Espera, dijo Naruto. No lo abras. Probablemente sea un vecino, Naru. Ella desabrochó la cadena. La puerta se abrió de golpe hacia adentro. El hombre ocupaba todo el marco de la puerta. Grueso, blando y tembloroso, irradiaba una energía frenética y dispersa que Naruto reconoció con repulsión visceral. La energía de alguien que había traspasado un límite y no encontraba la vuelta. Tenía los ojos muy abiertos, llorosos y enrojecidos. Respiraba con dificultad, con un olor a alcohol y ácido estomacal. En su mano derecha, apretada contra el muslo con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos, sostenía un cuchillo de cocina. Me mentiste, dijo el hombre, y su voz se quebró al pronunciar mentiste, de una manera que sonaba menos a ira y más a algo roto. Me mentiste a mí y a todos nosotros. Dijiste que nos amabas. Dijiste que éramos especiales. Mentiste. Ai se quedó paralizada. Sus ojos estrellados se quedaron en blanco. Su rostro se vació. No la máscara de ídolo. La más profunda. La máscara de supervivencia, la que había usado en el orfanato cuando los niños mayores estaban enojados y lo único seguro era quedarse muy quieta, muy pequeña, y esperar que lo que viniera pasara de largo como el viento. Lo siento, susurró. El hombre se abalanzó. Naruto se movió. Apártate del camino. Su voz brotó de su garganta con un volumen y una autoridad que no correspondían a su tamaño. El sonido resonó en el pasillo como una cuchilla, lo suficientemente afilado como para atravesar la niebla en la mente del acosador y el terror paralizante en la de Ai. Ai se estremeció. Su cuerpo se sacudió hacia un lado, un reflejo, lo suficiente como para desplazar su peso de su centro. Naruto golpeó la rodilla derecha del hombre con el hombro. Era un niño. Según las leyes de la física, debería haber rebotado. Pero su objetivo era el momento preciso, no la fuerza. El agresor estaba en plena embestida, decidido a impulsarse hacia adelante, transfiriendo el peso del pie trasero al delantero, y en ese breve instante de desequilibrio, el impacto de un cuerpo pequeño contra el costado de su rodilla bastó para desviar su trayectoria. El cuchillo se balanceó. Alcanzó a Ai en el brazo en lugar del pecho, cortando la tela y la piel con una línea de un rojo brillante y repentino que se extendió por el algodón blanco como una flor que se abre a cámara rápida. Ai jadeó y tropezó hacia atrás contra la pared. Se llevó la mano al brazo, y cuando la retiró, sus dedos estaban húmedos y brillantes. El acosador se tambaleó. Bajó la mirada hacia la niña rubia que se aferraba a su pierna. Y Naruto lo miró. El hombre vio el rostro del niño y algo se rompió dentro de él. Se había preparado para esto. Había pasado semanas preparándose, escribiendo cartas y quemándolas, viendo vídeos de los conciertos de Ai y deteniéndose en los fotogramas donde ella sonreía directamente a la cámara como si le sonriera solo a él. Había ensayado lo que diría, cómo lo diría y qué expresión tendría su rostro cuando el cuchillo entrara. Había imaginado gritos. Había imaginado súplicas.
Había imaginado el terror de una mujer que había mentido a millones de personas, enfrentándose finalmente a las consecuencias de sus mentiras. No se lo había imaginado. El niño en el suelo lo miraba con unos ojos que no pertenecían a un rostro humano. Eran azules, de un azul profundo e intenso, pero algo andaba mal con ellos. Algo se movía dentro de los iris, un movimiento lento y giratorio, como el agua que se introduce en un desagüe, como el centro de un remolino que se forma en un océano en calma. El azul no estaba quieto. Giraba en espiral, una rotación perezosa e hipnótica que atraía la mirada del acosador hacia adentro como un torbellino arrastra un barco, y tras la espiral no había más que calma. Calma plana, ancestral, absoluta. La calma de algo que había visto la muerte tantas veces que ya no la registraba como un acontecimiento. No había miedo en esos ojos. Ni confusión. Ni conmoción. Solo había una conciencia fría y paciente que decía, con una claridad que no necesitaba palabras, estoy decidiendo si matarte o no. El niño tenía 4 años. Pesaba menos que un saco de arroz. Estaba aferrado a la pierna del hombre en el suelo de un pasillo, con la sangre de su madre en las manos. Y cada instinto de supervivencia que poseía el acosador, cada alarma primigenia que la evolución había tardado millones de años en instalar en el sistema nervioso humano, se disparaba a la vez, gritando el mismo mensaje en todas las frecuencias. Corre. Corre ahora. Esa cosa en el suelo es más peligrosa que tú. El acosador se zafó de su agarre. Casi patea a Naruto en el proceso. Corrió por el pasillo hacia la escalera con el cuchillo aún en la mano, y lo último que vio antes de doblar la esquina fue el rostro del chico, esos ojos azules en espiral que lo observaban huir, girando como una tormenta que aún no se decide a tocar tierra. 3 días después, la policía lo detuvo en un motel de Chiba, sin lavar ni comer, murmurando para sí mismo en un rincón de la habitación. Durante los interrogatorios, no habló de ahí. No habló del cuchillo, ni del ataque, ni de la traición que lo había llevado hasta allí. Solo habló de sus ojos. El niño tenía ojos demoníacos, le diría al psiquiatra de la policía, con los ojos muy abiertos, desenfocados y llorosos por un terror que no había disminuido en 72 horas. Ojos demoníacos que giraban. Daban vueltas. Como un torbellino. Como agua que se va por el desagüe. Como si algo me estuviera atrayendo y decidiendo si tragarme o escupirme. Tenía 4 años y sus ojos giran y yo sabía que iba a matarme. Los psiquiatras le diagnosticarían psicosis paranoide aguda. Lo trasladarían a un centro especializado. Nadie le creería lo de los ojos. Años después, cuando un adolescente rubio con marcas de bigotes visitó el centro como parte de su propia investigación personal, el personal mencionó de pasada la obsesión del paciente. Todavía habla de ello, decía la enfermera, hojeando la ficha. El chico de los ojos demoníacos. Los ojos demoníacos giratorios. En cada sesión. Todas las semanas. La misma historia. Naruto se quedó de pie en el pasillo de la instalación y sintió un peso frío en el estómago, porque el acosador no se equivocaba. En ese momento, tirado en el suelo, mirando al hombre que acababa de apuñalar a su madre, había estado listo para matarlo. Tenía 4 años y estaba preparado, y el hecho de que no pudiera haberlo hecho con un cuerpo de 18 kilos y sin armas no cambiaba el hecho de que su mente había tomado la decisión, de forma limpia y sin vacilar, como la mente de un shinobi está entrenada para tomar decisiones. Abandonaba el centro sin visitar al paciente y no volvían. Aqua escuchó el grito desde el dormitorio. No era el grito de Ai. Era el de Naruto. Apártate del camino. 3 palabras que resonaron a través de las paredes del apartamento con una fuerza que nada tenía que ver con el volumen y todo con la autoridad, la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido en momentos donde la obediencia significaba supervivencia. Se levantó de la cama antes de que el eco se desvaneciera. A su lado, Ruby ya estaba sentada, con los ojos rojos como estrellas, muy abiertos en la oscuridad, la boca abierta, mientras un grito comenzaba a acumularse en su garganta. Quédate aquí, dijo Aqua, con una voz monótona, tranquila y clínica, la misma voz de la doctora Gororo Amamiya en urgencias, la que se oía cuando se abrían las puertas de la ambulancia y la camilla ya estaba roja. Ruby no se quedó. Ruby ya estaba fuera de la cama y había salido por la puerta antes de que Aqua terminara la frase, porque Ruby jamás, en 2 vidas, había hecho caso a lo que le decían cuando alguien a quien amaba estaba en peligro. Llegaron juntos al pasillo y lo vieron. Ahí contra la pared. Sangre en su brazo, en su camisa, en el suelo. Naruto en el suelo con las manos manchadas de rojo. La puerta principal abierta, el pasillo vacío, el sonido de pasos que se alejan por la escalera. Ruby gritó. No era el grito de un niño.
No era el chillido de sorpresa de un bebé pequeño ni el gemido de incomodidad de un niño pequeño. Era el grito de una niña llamada Sabina que había visto a su madre alejarse de la cama del hospital y había pasado 12 años aprendiendo lo que se sentía al perder a alguien, y ahora la única persona que había jurado que jamás perdería estaba sentada contra una pared con sangre corriendo entre sus dedos. Mamá. Aqua no gritó. Su cuerpo se movía como le habían enseñado a moverse en una vida donde gritar era un lujo que los médicos no podían permitirse. Pasó junto a Ruby. Pasó junto a Naruto. Tomó el teléfono de Miyako de la mesa de la sala. Miyako se había quedado dormida en el sofá con los auriculares puestos y no había oído nada, algo que Aqua resolvería más tarde, una vez superada la crisis inmediata, en una conversación que Miyako no iba a disfrutar. Aqua marcó 119. Sabía lo que significaba esa llamada. Lo sabía incluso antes de contestar el teléfono. Unos desconocidos entrarían por la puerta principal de este apartamento. Verían a un niño de 5 años cubierto de sangre. Verían a una niña de 4 años tomándole el pulso. Verían a otra niña de 4 años sollozando en el regazo de su madre. Verían a 3 niños cuya existencia nadie fuera de Strawberry Productions conocía, y el secreto en torno al cual Ai había construido toda su vida pública terminaría esa noche en este pasillo. De todas formas, marcó el número, porque no había ninguna versión del futuro que valiera la pena vivir si su madre no formaba parte de ella. Servicios de emergencia. ¿Cuál es la naturaleza de su emergencia? Herida de arma blanca en la parte superior del brazo izquierdo de una mujer de 20 años. Su voz era baja y aguda, propia de una niña de 4 años, pero la información salió con la rapidez y precisión de alguien con experiencia en llamadas similares. La herida mide aproximadamente 15 centímetros de largo y entre 3 y 5 milímetros de profundidad. El sangrado es constante, pero no arterial. Se está aplicando presión directa. La paciente está consciente y orientada. Apartamento 4B, Sunrise Hills, 3, Chome, Sakuragaoka, Shibuya. Una pausa. Señora, ¿cuántos años tiene? Envíen la ambulancia. Necesito hablar con un adulto. No hay adultos disponibles. La paciente es la única adulta presente y es la que está herida. Envíen la ambulancia. Aqua dejó el teléfono en el suelo con la línea aún abierta. Regresó al pasillo. Ruby estaba en el suelo junto a Ai, sollozando en el regazo de su madre, y Naruto estaba arrodillado al lado de Ai con ambas manos presionadas contra la herida, con el rostro sereno y tranquilo, las palmas de las manos oscuras por la sangre. Aqua se arrodilló al otro lado de Ai. Le tomó la muñeca y presionó 2 dedos sobre el punto del pulso. El ritmo que sintió era rápido pero fuerte, y contó los latidos como había contado 10.000 latidos en una vida donde contar era lo único que impedía que el miedo se apoderara de ella. Miró a Naruto por encima del cuerpo de Ai. Él la miró a ella. Y por un segundo, menos de un segundo, una fracción de segundo tan breve que casi no lo vio, notó algo en sus ojos que no debería estar ahí. Un movimiento. Un giro. El azul de sus iris cambió, apenas perceptiblemente, como la superficie del agua cuando algo se agita debajo. Luego desapareció, y sus ojos volvieron a ser simplemente azules, y ella no estaba segura de haberlo visto. Lo guardó en su memoria. Ya pensaría en ello más tarde. Ahora mismo había que contar el pulso y mantener con vida a una madre. Aqua le tomó el pulso. Naruto le sujetó la herida. Ruby le sujetó a Ai. La ambulancia llegó en 7 minutos. Los paramédicos se encontraron con una escena que ninguno de ellos olvidaría. Una mujer de 20 años contra una pared con una puñalada en el brazo. Una niña de 4 años tomándole el pulso. Otra niña de 4 años abrazada a su pierna, sollozando. Y un niño de 5 años, rubio y con marcas de bigotes en las mejillas, arrodillado en un charco de sangre, ejerciendo presión con manos firmes y ensangrentadas hasta los codos. El paramédico principal se arrodilló junto a Naruto y le tomó las manos. Ahora puedo encargarme yo, hijo. Naruto miró al hombre. Sus ojos azules eran inexpresivos, secos y concentrados, y el paramédico, que llevaba 12 años haciendo ese trabajo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda que más tarde describiría a su esposa como hablar con un soldado. El corte es largo, pero no profundo, dijo Naruto. Perdió algo de sangre, pero no es grave. Estará bien. Solo necesita que le cierren la herida. El paramédico lo miró fijamente. Luego miró a su compañero. Su compañero le devolvió la mirada con una expresión que decía, yo tampoco lo sé. Gracias, hijo, dijo el paramédico principal. Nosotros nos encargaremos a partir de ahora. Naruto apartó las manos de la herida.
La sangre en sus palmas había empezado a coagularse, volviéndose oscura y pegajosa, y sus dedos dejaron huellas rojas en el suelo al ponerse de pie. Se levantó, con las rodillas rígidas, la espalda dolorida, los pantalones del pijama arruinados y las manos del color del óxido. No lloró. La habitación del hospital era blanca y fría, olía a yodo y a limpiador de suelos, y Ruby la odiaba. Lo odiaba como solo alguien que había pasado 12 años muriendo en una habitación exactamente igual podía odiarlo. Las luces fluorescentes zumbando a una frecuencia incorrecta. El olor a antiséptico que impregnaba el interior de las fosas nasales y permanecía allí durante horas. Las mantas finas que nunca abrigaban lo suficiente. Los monitores que pitaban y contaban los latidos del corazón como un metrónomo que marcaba el final de una canción. Sarina Tendouji había muerto en una habitación como esta. Había muerto sola, de madrugada, con el televisor reproduciendo un concierto de Ayosino a bajo volumen y sin que nadie le tomara la mano. Ruby no iba a permitir que eso volviera a suceder. Se subió a la cama del hospital sin pedir permiso, lo que provocó un breve altercado con una enfermera que terminó cuando la enfermera miró a los ojos brillantes de Ruby y se topó con una intensidad que ninguna niña de 4 años debería ser capaz de producir. La enfermera se retiró. Ruby se acomodó a los pies de la cama, rodeó con ambos brazos el tobillo de Ai, cubierto por la manta, y apoyó la mejilla contra la tela, aferrándose a ella. No la iba a soltar. Jamás la soltaría. Si el hospital se incendiaba, el edificio se derrumbaba y toda la ciudad de Tokio se hundía en el océano, Ruby Oshino sería encontrada en el fondo del Pacífico con los brazos alrededor del tobillo de su madre y una expresión en el rostro que decía: intenten moverme. Miyako lo había intentado. Había intentado razonar, suplicar, sobornar y amenazar. Había ofrecido caramelos. Había ofrecido tiempo para ver la televisión. Ruby negó con la cabeza con tanta fuerza que todo su cuerpo vibró. No habló. No hacía falta. Su rostro lo decía todo. Al otro lado de la cama, Aqua estaba sentada en la silla junto a Ai. Dos de sus diminutos dedos presionaban el pulso en la muñeca de Ai. Tenía los ojos entrecerrados y el cabello enredado en la otra mano. Su labio inferior temblaba levemente, un temblor que no podía controlar y que habría negado si alguien se lo hubiera señalado. Llevaba 2 horas seguidas controlando el ritmo cardíaco de Ai sin interrupción, y seguiría haciéndolo hasta que la sacaran físicamente de la silla, algo que Miyako había intentado una vez y que no volvería a intentar, pues la mirada que Aqua le había dirigido era capaz de dar la leche a 50 metros de distancia. Y Naruto estaba sentado en la silla más cercana a la cama, con los codos apoyados en las rodillas, las manos colgando entre las piernas, la sangre seca agrietada en los pliegues de los nudillos, los ojos rojos de cansancio pero secos. No se había cambiado de ropa. Las enfermeras le habían ofrecido uniforme, una toalla y toallitas húmedas. Rechazó todo. Aún no estaba preparado para librarse de ella. Ruby lo observaba desde los pies de la cama y pensó en Gorou-sensei. En el doctor que había sido la única persona en su vida anterior que la había hecho sentir como una persona y no como una paciente. Gorou había sido amable, atento y profesional, la había visitado todas las noches y jamás la había mirado con la lástima que las demás enfermeras exhibían como si fuera un uniforme. Naruto no era como Gorou. Naruto no era amable, cuidadoso ni profesional. Naruto era directo, silencioso y firme. No visitaba, se quedaba, y la diferencia entre visitar y quedarse era como la diferencia entre una ventana y una puerta. Se podía mirar por una ventana. Se podía cruzar una puerta. Naruto era una puerta. Estaba allí, abierto, y no se iba a ir a ninguna parte. Ruby apoyó la cara en el tobillo de Ai, cerró los ojos y respiró hondo. El olor a hospital seguía ahí, las luces zumbantes seguían ahí, las mantas finas seguían ahí, pero Sarina Tendouji ya no estaba. Sarina se había ido. Ruby estaba allí, y Ruby tenía una madre, un hermano y una hermana, y ninguno de ellos iba a abandonar esa habitación, y por primera vez en 2 vidas, el hospital no parecía un lugar donde todo terminaba. Daba la sensación de ser un lugar donde las cosas se mantenían en pie. Ahí se despertó a las 3:17 de la mañana. No abrió los ojos de inmediato. Permaneció inmóvil, respirando, sintiendo el peso de la manta sobre su cuerpo, el escozor de los puntos en su brazo, la cálida y suave presión de algo que le envolvía el tobillo y el fresco y ligero roce de 2 pequeños dedos que descansaban en la parte interior de su muñeca. Catalogó estas sensaciones como catalogaba las reacciones del público durante un concierto, clasificándolas, archivándolas, intentando discernir qué era real y qué era mentira. Entonces abrió los ojos, y lo primero que vio fue a Naruto.
Estaba sentado en la silla junto a su cama con los codos sobre las rodillas y las manos ensangrentadas colgando entre las piernas, y su rostro era el de alguien que había estado vigilando durante mucho tiempo y estaba muy cansado, pero se negaba a cerrar los ojos porque cerrar los ojos significaba apartar la mirada y apartar la mirada significaba que ella podría no estar allí cuando volviera a mirar. Su sangre aún permanecía en él. En sus manos, en su camisa, en sus mejillas, donde se había limpiado la cara en algún momento, dejando manchas oscuras sobre las marcas de la barba. La llevaba como un soldado lleva el polvo del campo de batalla, no como una mancha, sino como evidencia. Prueba de que había estado allí. Prueba de que había hecho algo. Ai extendió la mano hacia él. Su mano se levantó de la cama y cruzó el espacio que los separaba con el movimiento lento y pesado de una extremidad que no quería obedecer a su dueño, y sus dedos encontraron su mejilla, y estaban calientes, y temblaban. «Mi héroe», susurró. El rostro de Naruto permaneció impasible. Mantuvo la mandíbula tensa. Sus ojos permanecieron secos. La compostura que había mantenido durante 6 horas seguidas se mantuvo firme un segundo más. Entonces se rompió. Se rompió como se rompe una presa, comenzando con un crujido, un único temblor en su labio inferior que se extendió a su barbilla y luego a su mandíbula y luego a sus hombros, y luego el crujido se convirtió en un colapso y Naruto hundió su rostro en la bata de hospital y lloró como el niño que era. Ai lo rodeó con su brazo. El brazo sano, el derecho, atrayéndolo hacia su pecho con una fuerza que parecía imposible para una mujer que había perdido sangre y recibido 17 puntos de sutura en las últimas 7 horas. Apoyó la mejilla en la coronilla de él, cerró los ojos y sintió sus lágrimas empapando el fino algodón, caliente y húmedo contra su piel. Al pie de la cama, Ruby despertó. Escuchó el llanto, su rostro se contrajo, se arrastró por el colchón, se pegó al costado de Ai y gimió con la boca abierta y temblando. Por otro lado, Aqua no lloró. Sus dedos permanecieron sobre el pulso de Ai. Su rostro permaneció impasible. Pero apretó con más fuerza la muñeca de Ai, dejó de contar con los labios y, al exhalar, emitió un largo y desigual escalofrío que sonó como si lo hubiera contenido durante mucho tiempo. Ai los tenía a los 3. Tras cesar el llanto, la habitación quedó en silencio. Miyako se había rendido alrededor de la medianoche, dormida en su silla con la chaqueta sobre los hombros y el cabello rubio fresa enredado sobre su rostro. Ruby se había quedado dormida acurrucada junto a Ai, con las lágrimas aún húmedas en sus mejillas. Los dedos de Aqua seguían palpando el pulso de Ai, pero sus ojos se habían cerrado y su respiración se había ralentizado, aunque su agarre no se había aflojado. Naruto estaba dormido en su silla, con la cabeza echada hacia atrás, la boca ligeramente abierta y las manos flácidas sobre su regazo. Ai estaba despierta. Yacía en la cama del hospital y miraba a sus hijos, uno por uno, como cuando uno mira las estrellas al entrar en casa después de una tormenta, cuando el cielo se ha despejado y las ve por primera vez. Ella no entendía el amor. Nunca lo había entendido. Había crecido en un orfanato donde te quiero era algo que los adultos les decían a los niños que estaban a punto de dar en adopción, y había aprendido antes de saber escribir su propio nombre que esas palabras eran decorativas, como las pegatinas de una caja de regalo vacía. Se había convertido en una ídolo porque Ichigo le había dicho que podía hacer feliz a la gente, y había descubierto que era muy buena haciendo creer a la gente que los amaba, y que eso la había hecho rica, famosa y siempre rodeada de gente, y que nada de eso llenaba el vacío en su pecho que había estado allí desde que su madre se marchó. Miró a Naruto. Dormía con la barbilla apoyada en el pecho y las manos extendidas sobre el regazo. Su rostro, dormido, se veía relajado, juvenil y vulnerable, como nunca lo había sido despierto. Sus nudillos estaban manchados con su sangre seca. Parecía un soldado que se había quedado dormido en su puesto. Tenía 5 años, le había salvado la vida y ella no comprendía cómo un niño podía ser tan valiente, tan cansado y tan viejo en un cuerpo tan pequeño. Pensó en la noche en que lo encontró. La tormenta, el umbral, la manta naranja, el llanto. Pensó en levantarlo y sentir cómo algo encajaba en su sitio tras sus costillas, como si una cerradura que no sabía que llevaba consigo hubiera encontrado su llave. No lo entendió entonces. Seguía sin entenderlo ahora. Pero sabía que ese sentimiento tenía un nombre, y ese nombre era la misma palabra que había estado pronunciando en el escenario durante 8 años sin haberla pronunciado en serio. Amor. Amor verdadero. No la versión de escenario. No la versión de ídolo. No la versión de amo a todos mis fans por igual. Que pronunció con un guiño y el signo de la paz. El amor de verdad. El que te hace oprimir el pecho al ver a alguien dormir.
El que te hace querer abrazar a otra persona y no soltarla jamás, no porque necesite protección, sino porque tú necesitas que esté ahí cuando despiertes. Miró a Rupi al pie de la cama, con las marcas de las lágrimas secas en el rostro, sujetándose el tobillo mientras dormía. Miró a Aqua al otro lado, con los dedos aún presionando su pulso, el cabello enredado en la otra mano y el labio inferior todavía temblando. Miró a Naruto, cubierto de su sangre, que no había llorado ni una sola vez hasta que ella lo llamó su héroe. Os quiero, susurró, a los tres, a la habitación oscura, a los monitores que emitían pitidos, a nadie. Y por primera vez en su vida, lo decía en serio. No como lo decía en el escenario. No como lo decía en las entrevistas. Lo decía en serio como una persona que se está ahogando dice aire. Lo decía en serio como una persona que ha pasado frío durante 20 años dice calor. Lo decía en serio, y eso la aterrorizaba, porque Aiosino se había pasado la vida mintiendo, y lo único que nunca había podido hacer era decir la verdad sobre lo que sentía sin que la verdad le hiciera sentir que la destrozaría. Cerró los ojos. No durmió. Se quedó tumbada en la cama del hospital, escuchando la respiración de sus hijos, y guardó la verdad en su pecho como una brasa ardiente, brillante y demasiado caliente para retenerla y demasiado preciosa para dejarla escapar. Nadie te va a alejar de mí, susurró, entre el cabello de Naruto, la sangre, las lágrimas y los pequeños cuerpos dormidos que se apretaban contra ella. Nadie. Jamás. Fuera de la ventana del hospital, el cielo seguía oscuro, pero más allá de las luces de la ciudad y la capa de nubes, el primer atisbo tenue del amanecer se asomaba en el horizonte, silencioso, paciente y seguro. Se acercaba la mañana. Siempre fue así.